nuestro siguiente expositor, quien es el doctor Pedro Chaná, quien es médico, neurólogo de la Universidad de Chile y que ha sido profesor titular de neurología en la Facultad de Medicina en la Facultad de Santiago desde el año 2015. El doctor Chaná es miembro de una gran cantidad de sociedades y organizaciones, destacándose la vicepresidencia regional de la Federación Mundial de Neurología entre los años 2004 a 2005, también que el 2008 fue secretario general electo de la Sociedad Chilena de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, y actualmente miembro de la Federación Mundial de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de la Universidad de Chile, siendo presidente también del Centro de Trastorno de Movimiento de la misma casa de estudios. Ha sido reconocido tanto por su labor docente como investigativa, recibiendo la distinción académica de la Facultad de Medicina y de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile, habiendo escrito numerosas publicaciones y siendo expositor en una gran cantidad de conferencias en neurología. Sus logros, además, lo llevan más allá de las fronteras de nuestro país, siendo reconocido como ciudadano de honor en La Paz, Bolivia, en el año 2012. Hoy el doctor Pedro Chaná nos presentará la charla Neurociencias y cómo nuestras investigaciones impactan en la comunidad. Bueno, gracias a todos por estar aquí y la invitación, especialmente a la FEN, que tiene una labor que está tratando de acercar la comunidad a la neurociencia. Bueno, me resultó difícil plantearme esto y hice un intento que espero que les sirva, que es una mezcla de las distintas charlas que uno le toca hacer. ¿Cuál es el contexto sobre el que yo voy a hablar? Yo voy a hablar desde la universidad, soy un académico, trabajo en una universidad, en la Universidad de Santiago, que trabaja en conjunto con una ONG, ya les voy a explicar de qué se trata esta ONG, o sea, pertenece al tercer sector, no es estatal, y desde una metódica de trabajo que va desde la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica y en forma circular. Es decir, vamos haciendo un trabajo que vamos analizando y retroalimentando. Y bajo un concepto que hemos llamado transaberes, que se los voy a definir en el transcurso. No estamos en cualquier parte, solo estamos en Santiago, y ustedes cuando piensan en Santiago, piensan en esta ciudad grande, hermosa. Sin embargo, el Santiago que nosotros abordamos no es ese Santiago. Nosotros abordamos un Santiago con déficit económico, orientado a las poblaciones más vulnerables y con problemas. Lo fundamos, la ONG CETRAM, la fundamos un grupo de neurólogos y terapeutas y psicólogos. En esa época, aquí estaba en una foto que nos pudimos juntar este año por casualidad, nos pudimos reunir y tomar la foto de los que fuimos miembros fundadores. Estábamos todos más viejos nomás, pero antes éramos bastante más jóvenes. Y que fundaron esta unidad o de trabajo pensando en hacer algo distinto, en que lo que estaba sucediendo no era suficiente para ellos y que pensaban que había que hacer las cosas de manera diferente. La primera parte de la presentación les voy a contar esa manera diferente, cómo pensamos que debía estructurarse una unidad y cómo estructuramos esta unidad. Bueno, esta unidad tiene incorporados distintos tipos de asociaciones. Es una unidad, digamos, que nosotros la hemos llamado comunidad. Nos ha costado encontrarle el nombre. Lo hemos llamado comunidad. ¿Por qué lo hemos llamado comunidad? Porque están la agrupación de amigos de Parkinson, la Fundación Distonía, la Fundación Huntington, la Ataxia Chile, la universidad y propiamente tal CETRAM con los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un trabajo conjunto, coordinado, de instancias que son
relacionadas con las asociaciones de usuarios, digamos, propiamente tal, los académicos y los profesionales trabajando en conjunto por abordar una problemática determinada. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cuál era la estrategia o el modelo de trabajo para abordar el problema? Bueno, nosotros definimos como una mesa de 3 patas. Definimos que esto tenía que ser una mesa de 3 patas, porque si faltaba una pata, ustedes saben, si le falta una pata a una mesa de 3 patas, se cae. Por lo tanto, era fundamental que tuviera estos 3 conceptos básicos. Si no estaban estos 3 conceptos, el modelo no funcionaba. ¿Cuáles eran los modelos básicos? El usuario y la familia, representados en los distintos niveles, ya sea de organización o de participación directa. La universidad, o en realidad esto ha sido discutido, o la posibilidad de proyección a través de la educación, en el fondo. La universidad representa eso, la posibilidad de educación a través de replicación a través de educar, digamos. Pero no solo eso, también representa la investigación. Y por otro lado, los profesionales propiamente tal, aquellos que estamos involucrados en este proceso, que tenían que actuar bajo ciertos valores o principios. Uno de los principios básicos, los derechos humanos, está muy marcada una perspectiva de derecho, una perspectiva de redes, y de redes no solo relacionadas con la investigación o con la clínica, sino que de redes intersectoriales. Y eso vamos a ir viendo por qué las redes son tan importantes en el modelo. Que fuera un modelo participativo, que todos tuvieran que aportar al proceso, reconociéndose unos a otros los sujetos, con una base en la autodeterminación, y esencialmente, si uno terminaba leyendo esto, era un ejercicio de ciudadanía puesto en una práctica concreta. Para poder, todo esto se integraba y tenía que producir, o sea, todas las unidades que trabajaban o que trabajan en nuestro centro, tienen que tener investigación, tienen que tener docencia y formación, tienen que tratar sobre las políticas públicas, tienen que tener desarrollo se planteó tecnológico, pero entendiendo la palabra tecnológico como más amplio, no es tecnología propiamente tal como electrónica, sino que tecnología de cualquier naturaleza, tecnología de administración, tecnología en un sentido amplio de la palabra tecnología, y tenían que estar basadas en la asociatividad. O sea, todas las acciones que nosotros generamos siempre las analizamos en cuanto a estas perspectivas. ¿Cuánto estás haciendo investigación? ¿Cuánto estás haciendo docencia? ¿Cuánto estás haciendo de incidencia en política pública? ¿Cuánto desarrollo? Y una práctica se valora como mejor si logra cumplir con todo. Un principio básico de la unidad de trabajo es la autodeterminación. Esto nosotros lo repetimos mucho porque va a ser fundamental a la hora de llevar a la práctica todo esto que hemos mencionado anteriormente. Y aquí nosotros hemos pensado, siempre se hace una dicotomía entre autonomía y dependencia. Pero en nuestra población, la población que abordamos es la población con enfermedad de Parkinson. Los pacientes con enfermedad de Parkinson van en un camino inexorable, ¿no es cierto?, de ir avanzando la enfermedad e ir aumentando su nivel de dependencia. Ese es el proceso normal de la enfermedad. Es distinto en otras enfermedades, pero en esta situación lo que nosotros vemos con el transcurso del tiempo es que la persona va aumentando su dependencia. Pero eso no significa que la persona vaya a ir perdiendo su autonomía. Su autonomía o su capacidad de tomar decisiones debe ser preservada. Y en ese sentido hay dos conceptos a considerar. Uno, la autonomía moral, que es la persona como es protagonista de sus procesos,
sus procesos como persona, en cuanto a los proyectos de vida, en cuanto a la soberanía de la vida. Y entonces, por ejemplo, esto llevado a términos prácticos, generar espacio en un momento dado durante el proceso de rehabilitación, de saber cómo quiere llevar todo su proceso de vida, cómo quiere proyectarse, si llega a un mayor nivel de dependencia, cómo quiere que la traten, y eventualmente ir generando el ambiente para saber qué es lo que se viene por delante y tomar decisiones. Por ejemplo, no lo voy a llevar a otra enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que es más dramática en ese sentido porque es un proceso de declinar muy rápido. En este contexto, la idea es anticiparse al proceso que la persona va a ser dependiente para tomar decisiones si va a querer usar traqueostomía o no, si va a querer, digamos, recibir qué tipo de asistencia y qué no tipo de asistencia va a querer, digamos, tener. Esto es un plano muy teórico. Por lo tanto, hay otro concepto que es fundamental, que es la autonomía funcional. Porque uno podría, ¿no es cierto?, generar todas estas ideas teóricas, pero lo que todos sabemos, yo puedo decir, ¿saben qué más? De hecho, yo lo digo, no quiero que me pongan cánulas, ninguna cosa. Sin embargo, por decirte, hago un síncope, caigo aquí, llego al hospital y lo primero que hacen es que intubarme. Moralmente yo había decidido que no quería hacer tal cosa, pero en la práctica funcional no sucedió porque fui superado por la realidad. Por lo tanto, hay que ser consciente de que hay que trabajar porque esa autonomía que es moral y que todos, en realidad, en el país, yo siento que hay conciencia de que todo el mundo puede tomar sus decisiones, hay que llevarlos a un aspecto funcional. Y ahí es donde se produce la mayor disociación. Entonces, como unidad, nosotros decidimos que teníamos que trabajar con nuestros usuarios para llevar esa autonomía moral a una autonomía funcional en que se pudieran materializar y llevar a cabo esas libertades que las personas habían decidido. Por ejemplo, yo lo llevo a términos muy concretos. Tenemos una familia que tiene un PANC, que se llamaba antes enfermedad de Hallervorden-Spatz, que es una distonía grave invalidante. La madre y la familia y las niñas afectadas, son 3 niñas, que ya han fallecido 2, decidieron que no querían gastrostomía. Sin embargo, cuando entraban al hospital, rápidamente el sistema sanitario ofrecía la gastrostomía y quería que le hiciera gastrostomía porque en realidad había una dificultad para alimentarla, si la alimentaban con la gastrostomía iba a ser mejor. Entonces se producían estos dilemas bastante habituales en la medicina. Como unidad, nosotros concurríamos y apoyábamos la autonomía moral de la familia, como un trabajo de nuestro equipo. Y van a ver cómo. El acceso a la salud fue fundamental. Nosotros, por ejemplo, en el tema de eutanasia, tenemos nuestra postura, son temas más extremos, nuestra postura muy clara, de decir, sí, la persona tiene autonomía, pero la autonomía tiene que estar basada en la posibilidad de elección. Es decir, que la persona haya tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que le permite el sistema. No podemos pensar, por ejemplo, eventualmente una eutanasia en una persona que necesitaba ser operada con un DBS y no se le ofrece, porque eso es una falla social, ¿ya? Entonces, es fundamental, digamos, llevar hasta al máximo las tecnologías, digamos, para que puedan dar apoyo a las personas. Eventualmente, por ejemplo, una persona que está abandonada, que está sola, obviamente que se va a deprimir, si requiere servicio de asistencia que la tengan. En el fondo estamos hablando de buen vivir y eventualmente buen morir. Para lograr eso, o para acercarnos a eso, yo diría que para caminar ese camino, nuestra unidad tiene 70 trabajadores actualmente, tiene del orden de 5.600 consultas por año, es una organización que tiene organizaciones de usuarios asociadas, tiene programas universitarios con todas las carreras de rehabilitación y de medicina,
y obviamente que trabajamos no solo en Santiago, sino que apoyando a instituciones tanto en regiones como en el extranjero. En la práctica tenemos un centro clínico que tiene especialidades, ¿no es cierto?, neurología, psiquiatría, psicología, tallerista, etcétera. No es el caso que entremos en mayor detalle de eso. Tenemos niveles de complejidad. Otro nivel de complejidad es una unidad de alta dependencia. ¿Por qué? Pensando en lo que sucede en los pacientes, ¿no es cierto? Muchas veces va a la consulta y es todo lo que necesita. Necesita un ajuste de medicamentos, que le vean sus medicamentos y con eso va a poder llevar su vida. Sin embargo, hay un nivel de personas que ya tienen un mayor, nosotros le pusimos unidad de alta dependencia, pero la verdad es que el nombre real debía ser, y eso lo problematizamos después, debía ser unidad para la mantención de la autonomía, porque el ejercicio no es la dependencia, sino que es la autonomía. Entonces, esta unidad tiene 3 equipos, que son el equipo que va a las casas de los usuarios, un centro de día y una vivienda, que en el fondo va dando respuesta a distintos niveles de complejidad de la problemática. Si nosotros al consultar detectamos una familia que tiene problemas para integrarse a las redes, que no logra, resolver sus problemas, el equipo de abordaje, que tiene criterios de ingreso, va a tomarlo y ayudarle a trabajar en red. No se hace cargo. No tenemos capacidad de hacernos cargo. Por muchos que seamos, no vamos a poder hacernos cargo. Y lo que nosotros hacemos es integrarlo a su red social. Y esa es la pega. Cuando ya esto se ve superado porque el sistema no da respuesta, les ofrecemos un segundo nivel, que es la posibilidad de ir por el día a este centro de día que se llama Pura Vida, eso lo bautizó el mismo conjunto de ellos, y en este centro puede descargar al cuidador. Es un centro que se autogestiona y se gestiona desde los mismos usuarios. Y finalmente está la unidad de mayor complejidad, que es para un grupo muy pequeño de personas, que son aquellas personas que no tienen redes y que una vez que se ven enfermas y que tienen mayor nivel de dependencia y sin redes, no tienen quien los cuide, entonces el centro se hace cargo. Afortunadamente esa situación es la menos frecuente, digamos, pero existe. Aquí está un poco la descripción de cada unidad, la práctica en contexto real, ¿no es cierto? Un equipo transdisciplinario, hay una construcción conjunta. Aquí está la señora María, que es la madre de estas 3 hijas, y lo que hace es activamente, este es uno de los chicos que iba a las casas, llevar a la situación, o sea, hacer visible a la red estas situaciones. En este momento tenemos 200 familias trabajadas con ella. El financiamiento ha sido a través de un proyecto con el Senadi. Lo que nosotros lo hemos transformado en un modelo educativo, ¿no es cierto? Es altamente valorada por las familias, hace un acompañamiento tanto al buen vivir como al buen morir y se fundamenta en este concepto que vamos a ver más adelante de transsaberes. Tiene una alta carga emocional para el equipo, tiene dificultad en los límites porque al involucrarse en el trabajo, en la problemática diaria, los límites se desdibujan y suceden cosas que uno, nunca se imaginaría que podrían llegar a suceder. En cuanto a compromiso de la gente con la problemática de los usuarios y de la gente con nosotros también. Requiere de un trabajo de que llamamos nosotros análisis de la práctica, que en el fondo no es más que sentarse y mirar lo que estás haciendo para saber hasta qué punto lo estás haciendo bien o estás excediéndote, y en ese sentido no hay respuesta clara, siempre es un diálogo. El centro Pura Vida es un centro diurno que está adosado a nuestro centro clínico, al lado, digamos, y que las personas van a diario, en que tienen una actividad hogarizada, en que ellos mismos
la dirigen, ellos mismos deciden cuáles son sus actividades. Las actividades son las actividades que tiene cualquier persona en la vida. Deciden si quieren ir a un museo, si quieren ir a la playa, se buscan los recursos, se generan, pero es una actividad organizada, digamos como el modelo básico del que llaman de casa club, ¿ya? Hay un punto que es para nosotros muy importante, no se infantiliza, son personas que se le da el apoyo para tomar decisiones, ¿ya? Y por último está la vivienda, que está un poquito más lejos dentro del centro, que se armó como ya esto es un grupo pequeño de personas que van a vivir los últimos días de su vida aquí, o mucho más que los últimos días de su vida, porque van a ver que no solo tenemos personas con trastorno del movimiento, es porque se levantó como un problema de política pública nacional, porque ustedes saben que en Chile nosotros tenemos resuelto el tema de los niños, mal resuelto, pero resuelto, pero está toda la problemática del Sename. Pero uno de los conflictos que surgió con toda la problemática del Sename fue que habían 800 niños que ya no eran niños, ¿ya? Y estos niños eran adultos que tenían cuadros de deficiencia y habían crecido y seguían los hogares del Sename. Pero no hay ley que proteja a las personas entre los 18 y los 65. Los hogares son para niños antes de los 18 o para mayores de 60, 65. Y todo este espacio intermedio hasta el día de hoy no tiene regulación. Esta vivienda es una casa piloto que se está trabajando con el Estado para hacer la definición de lo que van a ser las viviendas para este segmento de la población. O sea, el financiamiento lo logramos a través de hacer un piloto. Ahora, cuando se acabe el piloto, lo que nosotros pretendemos es que esté la ley y que la ley ya permita su financiamiento y seguir adelante. Todo esto se construye bajo una perspectiva que hemos denominado Transsaberes. Transsaberes es una apuesta ontológica para el ejercicio de una práctica transdisciplinaria. Es una práctica que reconoce al otro como poseedor de un saber. Porque en el fondo en la construcción del ejercicio, de lo que nosotros estábamos trabajando, hablábamos, ¿no es cierto?, de lo transdisciplinario. Pero lo transdisciplinario siempre reconocía las disciplinas. O sea, en el fondo, si tú tenías una disciplina, podías entrar a este club, ¿ya? Y sin embargo, nosotros reconocimos en este espacio que las asociaciones de usuarios no eran disciplinados, no tenían disciplina, o si la tenían, no tenía que ver con lo que estábamos hablando, digamos. Por lo tanto, por ejemplo, personas, por el solo hecho de tener la vivencia de la enfermedad, ya había un saber. Y la vivencia de la enfermedad era un elemento que tenía que ser reconocido y dado a la misma categoría, digamos, de discusión, y por eso lo que nosotros hemos llamado una democratización del saber, que legitima al sujeto por su saber y no por su conocimiento adquirido. Esto implica una renuncia a decir a la posición dominante que se tiene, digamos, y genera una práctica colectiva. Bueno, en ese sentido, nosotros, digamos, hemos estudiado mucho, y esto ha sido una de las partes que hemos trabajado, el tema de cómo se configuran las disciplinas. No voy a abordar esto, pero entendemos la disciplina como un discurso que se graba en nuestro cuerpo, en nuestra mente, formando las estructuras que se incorporan a nuestra subjetividad. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque si ustedes ven, los médicos tienen delantal, ¿no es cierto? Aquí no hay médicos, pero el médico tiene hasta ropita. Yo decía, yo no quiero vivir en una sociedad en que la ropita me define, ¿ya? Yo quiero vivir en una sociedad en que me define mi historia, mi manera de ser y mi relación con los demás. Por lo tanto, lo que uno busca es un trabajo en que no hayan reducciones,
que hayan distintos niveles de realidad, que la cultura esté presente y la educación sea más auténtica. Hay una ética distinta en la transdisciplinaridad, que no es una ética de los disciplinados, pero eso no deja de tener rigor, no deja de generar aperturas y nuevos conocimientos. ¿Cuáles son los desafíos? ¿No es cierto? Desconstruir roles, porque nuestra sociedad está muy jerarquizada. Creo que en ese sentido lo que mencionaba el doctor, el quiebre de paradigma, y probablemente toda la cultura feminista que ha venido a desencadenarse en estos últimos tiempos, viene en este desafío, viene el desafío del quiebre, de abrir, de romper el paradigma y volver y entrar en un cambio cultural. En este contexto les voy a mostrar, voy a hacer, o sea, como dice, la explosión, y voy a achicarme de nuevo. Les voy a mostrar qué hemos hecho en las investigaciones, porque efectivamente nosotros hemos tomado conceptos y los hemos trabajado, porque el problema está en que, como tú te refieres a una comunidad, yo no puedo ir con este discurso a mi comunidad académica, porque la comunidad académica tiene su manera de hablar. El tema es que nosotros tenemos que tener lucidez de que lo que estamos hablando no se pierde del manejo global y no queda aislado de ese manejo global, y tenemos que estar haciendo constantemente ese ejercicio. Por ejemplo, nosotros en un momento dado hicimos un estudio de la calidad de vida en las personas con enfermedad de Parkinson. Voy a ir desde lo general a la molécula. Van a ver cómo nos hemos movido en todos estos aspectos. Entonces aquí teníamos que sabemos que en los estadios de la enfermedad, aquí están los distintos estadios de la enfermedad graficados, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? En lo físico, obviamente la enfermedad de Parkinson tiene un declinar en el transcurso del tiempo de su calidad de vida. En lo psicológico hay un ligero declinar, en las relaciones sociales también. Quizá el ambiente es lo que se mantiene más estable dentro de este proceso. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, que si nosotros, este fue el estudio que nosotros hicimos, comparábamos esto que es evidente, ¿no es cierto?, estas escalas de declinar con otras escalas. ¿Y por qué es esto? Y aquí es donde viene la intencionalidad de la investigación. Porque resulta que Bartel es una escala que se usa difusamente en rehabilitación y que incluso, por ejemplo, el BID, que es el organismo político, ¿no es cierto?, está pensando poner el Bartel como escala para determinar las pensiones de invalidez. ¿Ya? Es decir, oye, porque en el fondo hay la gran crítica, digamos, a los enfrentamientos más sociales, es que son muy difusos. Necesitamos una herramienta concreta, algo que nos sirva concretamente para decir si esta persona tiene problemas de dependencia o no. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos, bueno, veamos qué pasa en nuestra población con enfermedad de Parkinson. La estudiamos bien, esta es la realidad. Acá tenemos la realidad, ¿no es cierto?, comparado con una escala específica para Parkinson, que se correlaciona muy bien, ¿no es cierto?, con otra escala de actividad de la vida diaria con Parkinson, que correlaciona muy bien. Pero ¿qué pasa con el Bartel? ¿Qué es lo que pretende el Estado utilizar para clasificar la enfermedad de Parkinson? Es un desastre, no sirve. No captura el sentido de lo que le pasa a la persona con Parkinson. ¿Qué consecuencias tiene eso sociales? Que usted va a pedir su pensión y si le aplican esta escala le van a decir que no tiene dependencia. Por lo tanto, usted no podría jubilarse ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Solo podría jubilarse, según esta escala, aquí. ¿No lo han vivido esto? Sí, es una realidad, ¿no es cierto? Es algo que está ahí. Por lo tanto, ¿cuál era la estrategia o el sentido de esta investigación?
era decirle a las autoridades, ustedes están equivocados, esto no es el camino. Y ahí es donde está, investigación con sentido para una incidencia política pública. Esa es una forma de estrategia. Bueno, acá hay otras, digamos, comparaciones, ¿no es cierto?, de una escala rápida de discapacidad que nos parecía adecuada, que cómo podía ver, digamos, el impacto en distintas áreas de las enfermedades, tanto trastornos motores como no motores. Aquí era otro el sentido de la investigación. El sentido de la investigación acá es este que vamos a ver acá, es ver cuál de las áreas es la que más impactaba en la calidad de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esto ya es otro, nos vamos moviendo. El otro sentido es más bien macro, ¿no es cierto? Ahora vamos a un sentido más de las personas, de las relaciones. En esto que mencionaba el doctor de las escalas de tiempo, aquí estamos hablando de las escalas de relación. La relación política, la relación familiar, aquí en la relación, que todas hay que intervenirla, todos tenemos que tener. En la relación familiar, nosotros sabemos que si la persona se deprime, realmente impacta mucho más la calidad de vida, incluso que el trastorno motor. Y miren lo que sucede, porque son cosas que parecen muy obvias, pero no lo son tanto. El déficit cognitivo no impacta, es lo que menos impacta, no es que no impacte, pero impacta menos que el trastorno motor, menos que los trastornos no motores, y lo que más impacta son tanto la ansiedad como la depresión. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué impacto tiene esto? Que cuando una familia me consulta, si me habla de que está con problemas motores, obviamente que le voy a poner atención, pero si me dice que hay ansiedad y que hay depresión, es algo que tengo que saber abordar, porque si no, se va a deteriorar mucho su calidad de vida. Son aspectos fundamentales. Otras investigaciones que nosotros realizamos, porque ya nos vamos a aspectos más específicos, la enfermedad de Parkinson tiene, digamos, el problema del diagnóstico. ¿Cómo diagnostico la enfermedad de Parkinson? Entonces, y cómo puedo eventualmente tener un biomarcador. Uno de los elementos que se ha utilizado en el extranjero, y obviamente también en Chile, es lo que se conoce como el PET, el SPET, perdón, con DAT. ¿Qué es? Que todas las neuronas con dopamina tienen estos canales de transportador de dopamina. Entonces, se entrega a la persona una sustancia, ¿cómo se llama?, que se va a ir a pegar a este, digamos, a este canal de dopamina, y nos va a permitir tener una imagen de la cantidad de neuronas dopaminérgicas que tiene. Y lo que va sucediendo es que en el transcurso de la enfermedad va a ir disminuyendo la cantidad de neuronas con dopamina y por lo tanto disminuyendo esto. Este es el examen que existe a nivel de esencialmente Estados Unidos y Europa, el más importante porque es el comercial, y nosotros hemos tenido la suerte de trabajar en torno a un nuevo marcador que es con PET y que tiene bastante mejor calidad de imagen que el anterior, y actualmente ya llevamos hecho más de 300 exámenes con este trazador que nos permite hacer el diagnóstico diferencial y hacer un seguimiento de la enfermedad en el tiempo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, aquí un paciente control, ¿no es cierto?, con todas las neuronas dopaminérgicas bien definidas, ¿no es cierto? Acá se ve, digamos, como una imagen de un conejito, ¿no es cierto?, aquí el cuerpo del conejito, la oreja, el cuerpo mirado de atrás y la oreja, que es esta imagen tridimensional, y la enfermedad inicial en las etapas iniciales y la enfermedad en las etapas avanzadas, y como ustedes ven, esto cuantificado, la destrucción de las neuronas dopaminérgicas y cómo se va produciendo con un patrón muy específico. La enfermedad tiene un patrón de destrucción que va desde atrás hacia adelante. Ustedes, si se fijan, primero se empieza a destruir las neuronas más posteriores y finalmente esto va avanzando hacia adelante.
Y este trazador también nos permite hacer la diferenciación o acercarnos, yo no diría que hacer la diferenciación propiamente tal, entre una enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el control, la enfermedad de Parkinson, los pacientes con atrofia multisistémica, que esencialmente la principal diferencia, acá están las diferencias que se ven, es que la enfermedad de atrofia multisistémica tiene un proceso, y parálisis supranuclear, que son los parkinsonismos típicos, tiene un proceso de destrucción más acelerado. Es decir, que observamos en el fondo destrucciones. Aquí tenemos una enfermedad de Parkinson, en este caso con 3 años de evolución, y aquí tenemos un paciente con una PSP o un parkinsonismo típico con 3 años de evolución. Ustedes lo que pueden observar es que tiene una mayor destrucción para el tiempo de evolución que tiene el paciente. Esto ayuda o es una herramienta que nos permite diferenciar cuadros de parkinsonismo en forma precoz. La gran utilidad está dada porque permite también diferenciar, ¿no es cierto?, si se trata realmente de una enfermedad de Parkinson en algunos pacientes que son difíciles de hacer diagnóstico diferencial, que tienen temblor esencial, o en pacientes que tienen demencia, ¿no es cierto?, y si se les asocia trastorno, podría diagnosticarse lo que se llama demencia corpo de Lewy, o en los diagnósticos presintomáticos. Son problemas que pueden abordarse con este tipo de exámenes, que yo siento que nos ha permitido a nivel nacional disponer de exámenes bastante útiles para la práctica clínica. Y finalmente, les voy a comentar lo que estamos trabajando actualmente. Porque la técnica actual ya estamos en la etapa de recolectar datos y ya es una práctica clínica habitual en Chile. La enfermedad de Parkinson, como ustedes saben, se produce por la acumulación de una proteína o la agregación de una proteína llamada alfa-sinucleína. Esta proteína se va acumulando y va generando una estructura que se llama cuerpo de Lewy. ¿Qué pasa? Esta proteína está normalmente en el cuerpo por factores que no los vamos a discutir ahora, se empieza a agregar y en la medida que se va agregando va a formar estos cuerpos de Lewy que son el sello fundamental de la enfermedad de Parkinson. Si la enfermedad es producida o está relacionada con la acumulación de alfa-sinucleína, nosotros podríamos intervenir, ¿no es cierto?, en la agregación. O sea, lo que determina la enfermedad es lo que lleva a agregarse, el manejo de la síntesis o el retiro, ¿no es cierto? Bueno, aquí son los factores que van determinando que suceda esto y uno podría intervenir cualquiera de esos 3 niveles para trabajar la enfermedad o mejorar la enfermedad. Esto es algo que está actualmente muy en boga y lo que se está trabajando actualmente es, y es lo que se conoce como la vacuna de la enfermedad de Parkinson. También se ha trabajado un concepto muy parecido en Alzheimer, como vamos a ver en la diapositiva que sigue. Tú tienes 2 maneras de vacunar contra la alfa-sinucleína. Una, entregar anticuerpos que vayan a unirse a esta alfa-sinucleína y de esta manera hacer que se retire el anticuerpo, en el fondo marca esta proteína agregada y hace que el cuerpo la retire. Eso es una alternativa. Y la otra es activando el sistema, neuronal, o sea, el sistema inmune, para que produzca anticuerpos. Entonces, esos son lo que se llama la inmunización activa o la inmunización pasiva, que son 2 mecanismos. Hay una serie de estudios, esto es del año pasado, creo, este resumen, que ya están llevándose a cabo. Recién este año salió publicado el primer estudio de seguridad en este sentido, en que se ha ido intentando generar anticuerpos, acá están los estudios que están activos actualmente, para
digamos, en este mismo sentido para disminuir la cantidad de alfa-sinucleína. Este publicó a comienzos de año su perfil de seguridad y está bastante bueno, realmente tiene un perfil. Ahora tenemos que ver que efectivamente sea algo seguro y que pase no seguro, sino que efectivo, y que en el fondo estamos aspirando a detener la progresión de la enfermedad o enlentecer significativamente la evolución de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros en Chile? Tenemos una característica especial, voy a pasar esta diapositiva y voy a volver atrás. En Chile tenemos llamas, ¿no es cierto? ¿Y qué características tienen las llamas? Volvamos para atrás. Las llamas son camélidos, ¿no es cierto? Los camélidos producen una forma de anticuerpo que se llaman nanoanticuerpos. El 20% cuando se produce una respuesta inmune en una llama, el 20% son nanoanticuerpos. Y estos nanoanticuerpos son anticuerpos pequeñitos, que solamente son esta parte de la fracción. Normalmente los anticuerpos son complejos, son grandes, tienen una gran volumen. Bueno, la llama va a tener de estos anticuerpos, pero también tiene un 20% de estos. Entonces, aquí estamos con Subu, que es la primera llama inmunizada en Chile contra alfa-sinucleína. Entonces, ella es una fábrica de anticuerpos contra alfa-sinucleína. La idea de esto es generar nanoanticuerpos contra alfa-sinucleína para, en una segunda etapa, generar imágenes de la alfa-sinucleína con estos anticuerpos y también generar terapias para la enfermedad de Parkinson. Esto está financiado por un proyecto de la Comunidad Económica Europea y trabajamos en conjunto con la Universidad Austral. Aquí está Alejandro, aquí está el presidente de la Universidad Austral. Esto es en un predio agrícola que tiene la Universidad Austral para manejar las llamas. Y en esto tiene dos patas. Una pata es la generación de, digamos, radiofármacos, ¿no es cierto? El nanoanticuerpo tiene la gracia de ser muy pequeñito, que tiene entre 0,1 a 50 kilodalton. El nanoanticuerpo que ya tenemos, que ya estamos empezando a trabajar, a caracterizar, es uno que ya estaba disponible en las publicaciones y que tiene aproximadamente 50 kilodalton. Por lo tanto, puede ser marcado con galio, que está disponible. Y la segunda etapa, si realmente logra este anticuerpo marcar bien la alfa-sinucleína, entramos en una dinámica que se llama diagno-tratamiento, que es la dinámica muy en boga actualmente, que ante, digamos, identificado el target, que sería identificar la alfa-sinucleína, tú le agregas en una segunda tanda a los anticuerpos una maquinaria para que ayude a que se retire esa alfa-sinucleína, que en el fondo es una terapia pasiva, ¿ya? También podría generar otro tipo de terapia, pero nosotros estamos trabajando por este lado de la terapia pasiva. Eso es lo que les quería contar, y yo tengo mi nieta con mi señora, no puedo. Es parte de mi historia. Muchas gracias por su presentación. Después vamos a tener una mesa redonda de discusión de este tema posteriormente, por lo tanto, por eso ahora, y en honor al tiempo, no vamos a hacer preguntas dirigidas al doctor justo ahora, va a ser después de la mesa redonda. Y